Cada caso comienza de la misma manera. Al principio parece un problema simple. En 2022 los precios de los alimentos en Estados Unidos aumentaron más del 11%. Para 2024, varios precios de materias primas alimentarias ya habían caído de forma considerable. Sin embargo, la mayoría de los precios en los supermercados apenas se movieron. La leche, los cereales, los snacks y las comidas congeladas se mantuvieron cerca de sus niveles máximos. Para muchos hogares, la cuenta en la caja simplemente dejó de subir, pero tampoco bajó. Esto plantea una pregunta sencilla. ¿Por qué los precios de los alimentos suben rápidamente pero casi nunca bajan de la misma manera? A lo largo de décadas de datos, los precios de los alimentos muestran un patrón constante. Aumentan con rapidez durante los choques de costos, pero disminuyen muy lentamente si es que lo hacen. Los economistas llaman a este fenómeno rigidez de precios. Sin embargo, la rigidez por sí sola no explica completamente el patrón. Los precios de las materias primas alimentarias suben y bajan cada año. El precio del trigo fluctúa. El precio del maíz fluctúa. Los costos de energía fluctúan. Sin embargo, los precios en los estantes del supermercado se comportan de manera diferente. Cuando termina el choque de costos, los precios se estabilizan en un nivel más alto. Rara vez revierten completamente el aumento. Este patrón aparece en múltiples categorías: alimentos envasados, productos lácteos, snacks, comidas congeladas e incluso productos básicos como el pan y los cereales siguen la misma estructura. En 2023, los precios mayoristas del trigo cayeron más del 40% desde su punto máximo, pero los precios del pan en los supermercados se mantuvieron cerca de niveles récord. El mismo patrón apareció en aceites de cocina, cereales y snacks envasados, lo que sugiere que el sistema de distribución de alimentos no transmite los cambios de costos de manera uniforme. Porque el supermercado no es un mercado simple, es una red compleja de contratos, logística y sistemas de precios. Y esos sistemas responden de manera muy diferente a los aumentos de costos que a sus reducciones. A primera vista, la explicación parece obvia. Muchos suponen que los precios de los alimentos se mantienen altos porque las empresas están aumentando sus ganancias. Pero esa explicación superficial solo captura una pequeña parte del sistema. Para entender por qué los precios rara vez bajan, es necesario mirar más profundamente, hacia la forma en que realmente funciona la cadena de suministro de alimentos. La explicación más común se centra en el poder de fijación de precios de las empresas. El argumento es simple. Las grandes compañías de alimentos suben los precios durante la inflación, luego deciden no bajarlos más tarde. Hay algo de verdad en esa idea. La industria de alimentos en Estados Unidos está altamente concentrada. 4 empresas controlan aproximadamente el 70% de las ventas de alimentos envasados, y solo un pequeño grupo de minoristas domina los mercados regionales de supermercados. Las grandes empresas sí tienen influencia sobre las decisiones de precios, pero la concentración por sí sola no explica el patrón observado en miles de productos, porque los precios de los alimentos se comportan de forma similar incluso en categorías competitivas. Las marcas propias muestran la misma rigidez de precios. También los productos básicos de marca del supermercado producidos por distintos proveedores. Algo estructural está ocurriendo bajo la superficie. Y esa estructura comienza con la forma en que los alimentos se mueven a través de la cadena de suministro, porque los precios en el supermercado no se determinan en la caja, se determinan meses antes mediante contratos y sistemas de adquisición, lo que nos lleva al mecanismo subyacente. La mayoría de los alimentos envasados se distribuyen mediante contratos de suministro a largo plazo. Los minoristas negocian los precios con los fabricantes con varios meses de anticipación. Esos contratos suelen fijar precios por periodos de 6 a 12 meses, a veces incluso más. Este sistema protege a los supermercados de aumentos repentinos en los costos, pero también retrasa las reducciones de precios cuando los costos bajan.
Cuando los precios de las materias primas suben rápidamente, los proveedores renegocian los contratos al alza. Los minoristas aceptan esos aumentos para mantener los estantes abastecidos. Pero cuando los precios de las materias primas bajan, los contratos no se reajustan automáticamente a la baja, simplemente continúan hasta su renovación. Esto significa que la cadena de suministro reacciona más rápido a los aumentos de costos que a sus reducciones. Pero los contratos son solo la primera capa del sistema. La industria de supermercados también enfrenta otra restricción estructural. Los márgenes operativos en el comercio minorista de alimentos son extremadamente bajos. La mayoría de los supermercados opera con márgenes entre el 1 y el 3%. Esto significa que los cambios de precios deben cubrir una amplia gama de costos fijos: mano de obra, energía, transporte, refrigeración, pérdidas y deterioro de productos. Cuando la inflación eleva estos costos, los supermercados aumentan los precios en los estantes, pero cuando los costos de los ingredientes bajan, ese ahorro puede simplemente compensar otros gastos en aumento. Por ejemplo, los costos de transporte aumentaron más del 30% entre 2020 y 2023. Los costos laborales en el sector minorista de alimentos crecieron aproximadamente un 15% durante el mismo periodo. Así que, incluso cuando los costos de los ingredientes disminuyen, la estructura general de costos puede seguir siendo elevada. Y aquí es donde el sistema se vuelve más interesante. Porque los precios en los supermercados no se ajustan únicamente mediante cambios visibles en el precio. A veces, el ajuste ocurre en otro lugar. Cuando los precios en los estantes no pueden bajar fácilmente, el sistema utiliza otro mecanismo: el tamaño del producto. Esta práctica se ha vuelto ampliamente conocida como shrinkflation. En lugar de bajar los precios, los fabricantes reducen la cantidad dentro del envase. Una caja de cereal de 16 onzas se convierte en una de 14. Una botella de jugo de 64 onzas pasa a contener 59. El precio permanece igual, pero el costo efectivo por unidad aumenta. La shrinkflation permite a las empresas mantener sus márgenes sin subir visiblemente los precios, pero también crea una capa oculta dentro del sistema de precios. Porque una vez que un producto reduce su tamaño, ese volumen más pequeño rara vez vuelve a su nivel original, lo que significa que el aumento efectivo de precio se vuelve permanente. Este fenómeno se expandió rápidamente durante el reciente ciclo inflacionario. Entre 2021 y 2023, cientos de productos de consumo redujeron el tamaño de sus envases. Muchas categorías experimentaron múltiples reducciones: snacks, comidas congeladas, cereales, dulces. Incluso productos básicos del hogar como el café y la mantequilla de maní registraron ajustes de tamaño. Pero el sistema no termina ahí, porque los minoristas también ajustan otra capa del sistema de precios: las promociones. Durante décadas, los supermercados han dependido fuertemente de descuentos temporales, ofertas de 2x1, promociones semanales, ventas estacionales. Durante los periodos de inflación, los minoristas suelen reducir la frecuencia de las promociones. En lugar de bajar los precios base más adelante, simplemente mantienen las promociones limitadas, lo que mantiene elevado el precio efectivo en los estantes. Esto crea un cambio sutil en el sistema de precios. Los consumidores perciben menos descuentos, pero los precios base permanecen sin cambios. Y esta combinación refuerza la rigidez estructural de los precios en los supermercados. El resultado es un sistema que responde de forma asimétrica a la inflación. Los precios suben rápidamente durante los choques de costos, pero luego se estabilizan mediante ajustes ocultos en lugar de reducciones visibles. Para los hogares, el efecto es gradual pero persistente. La inflación en los alimentos puede desacelerarse, pero el costo total de la comida rara vez vuelve a su nivel anterior. En 2019, el hogar promedio en Estados Unidos destinaba alrededor del 10% de sus ingresos a alimentos. Para 2023, esa proporción se acercaba al 11%. Ese cambio puede parecer pequeño, pero a través de millones de hogares representa miles de millones de dólares en cambios de gasto. Los alimentos también son uno de los gastos domésticos menos flexibles. El alquiler a veces puede renegociarse, las suscripciones pueden cancelarse, pero los alimentos deben comprarse cada semana.
Esto significa que el sistema de precios del supermercado transmite silenciosamente la inflación hacia los presupuestos domésticos de largo plazo. Y el efecto se acumula con el tiempo. Un mayor gasto en alimentos reduce el ingreso disponible. Un menor ingreso disponible afecta el ahorro, y en algunos casos aumenta la dependencia del crédito a corto plazo, porque cuando los costos esenciales permanecen elevados, los hogares se ajustan en otros lugares. Menos gasto discrecional, compras pospuestas, menores reservas financieras. Todo esto convierte al pasillo del supermercado en un indicador importante de presión financiera en los hogares. Pero el sistema continúa funcionando de la misma manera. Los contratos se renuevan, las cadenas de suministro se estabilizan, las promociones regresan lentamente. Sin embargo, el nivel base de precios permanece, porque una vez que la estructura de precios del supermercado se reajusta hacia arriba, el sistema rara vez la mueve hacia abajo. Los precios de los alimentos no se comportan como un ciclo de mercado tradicional, se comportan más como una escalera. Cada choque inflacionario eleva el siguiente escalón, y el sistema rara vez desciende al anterior. Esto significa que el recibo del supermercado se convierte en un registro silencioso del cambio estructural. Un pequeño documento que muestra cómo la inflación se mueve a través de cadenas de suministro, contratos e instituciones, no en saltos dramáticos, sino en cambios graduales que terminan volviéndose permanentes. Quiet Wealth examina los sistemas que moldean la vida financiera cotidiana. Si estas exploraciones te resultan útiles, considera suscribirte.